Hoy nos acompaña en BiblioKiss Tony Ram, bienvenido. Gracias, Marta, por la invitación. Y nos acompañas porque vamos a presentar tu último libro, Las meditaciones cotidianas. Tenemos aquí un libro que pone el foco en uno de los males, vamos a decir, como más comunes últimamente en la sociedad, que es la pérdida de atención. No somos capaces de poner el foco en nada. ¿Esto cómo es? ¿Y qué tratas en este libro? ¿Cómo lo tratas? Sí, la primera parte del libro, como bien dices, expongo el problema y de alguna manera, cuando empecé el libro hace 2 años, quizá los profesionales como yo estábamos dándonos cuenta de todo lo que venía y ha dado la casualidad de que ahora cuando se lanza el libro parece que es verdad, pues ya todo el mundo reconoce el problema. Me atrevo a llamarlo pandemia de la atención porque realmente es algo que yo creo que ya preocupa a todo el mundo. De hecho, te contaba fuera de micro que en algunas de las conferencias que he hecho recientemente yo empiezo preguntando quién ha notado que ha perdido atención en los últimos tiempos, en él o su alrededor, y el 100% de las personas levanta la mano. ¡Wow! Es terrible. Es desde luego una pandemia. Tú, Tony, eres escritor, por supuesto, eres profesor de meditación, humanista, estás poniendo el foco en esto con este libro. ¿Cuál crees que es el problema o cuál es el motivo por el que estamos perdiendo esa atención? Hay varios. O sea, no quiero tampoco que los seres humanos que nos están escuchando piensen que son ellos los culpables de todo esto. Tenemos nuestra responsabilidad en defender, en cultivar nuestra atención. Al final, como profesor de meditación, lo que hacemos nosotros es llevar la atención a lo que se conoce a lo famoso la atención plena. Es un poco, entrenamos la atención para que tu atención sea mejor. Pero por un lado está el ser humano y su responsabilidad, pero no es todo. La sociedad que estamos construyendo hoy en día, Marta, ha descubierto que la atención es el nuevo petróleo. O sea, el dinero no es lo que toca, incluso nuestro tiempo ya no, porque ya estamos viendo Netflix con el móvil en la mano. Entonces han descubierto que lo que de verdad es rentable para las empresas es nuestra atención. ¿Qué ha pasado? Que como no hay ningún filtro en estas empresas, ningún control al respecto, usan mecanismos que explico en el libro para hacernos adictos de la pantalla, para explotar literalmente nuestra atención. Por lo tanto, esa primera parte es un poco preocupante del libro, luego doy soluciones, pero la responsabilidad, como me preguntabas, yo creo que es de 2 actores. Por una parte, uno mismo, que tiene que poner medidas, y por la otra, una sociedad que está explotando la atención de todas las personas y preocupantemente de los niños, que esto también me parece un tema grave. Claro, ahí estamos hablando un poco de la tecnología, ¿no? Y de la manera en la que funcionan los famosos algoritmos, ¿no? Esa manera de captar la atención y dirigir la atención también, ¿no? Ese algoritmo que nos dice, ay, tú has estado mirando recientemente esto, pues venga, ¿no? Te voy a bombardear con este tipo de cosas. Una de las técnicas más conocidas que todos conocemos es el scroll infinito. Este famoso scroll infinito causa verdaderos adictos a la tecnología. Y ojo, yo como humanista, que como has dicho, ¿no? Que me gusta calificarme así, ¿no? Como humanista, yo no estoy en contra de la tecnología, pero sí que creo que se puede construir una tecnología humanista. Desde ahí, desde poner el ser humano en el centro de la sociedad y no desplazándolo y poniendo otros intereses, otras cosas que no son el ser humano. Nos estamos perdiendo un poco al ser humano, a nuestra esencia, ¿no? Puede ser que nos estemos como desligando un poco de la esencia y que a veces nos cueste llegar a ella. Perdidos en estos días día a día infinito, ¿no? Sí, porque estamos navegando mucho en la superficie de lo importante. Nos han enseñado a estar ahí, a quedarnos en la superficie de las cosas, a pensar que lo importante está siempre fuera de nosotros, cuando la realidad es que no es así. Estamos desplazando de los planes formativos las humanidades en general, y esto al final nos lleva como sociedad a una pregunta clave. Porque esto ni está bien ni está mal, pero esto nos tiene que llevar a la pregunta de qué sociedad queremos. Cuando acabemos de estudiar, ¿queremos seres humanos o queremos trabajadores? Porque en función de la respuesta, ¿vamos por buen camino o no?
Total, yo tengo la respuesta, Yo pero también. no sé si todo el mundo y en esas esferas, ¿no?, que son las que manejan más los hilos, lo tendrán tan claro. Pero yo creo que igual que tú sí que veo ese problema, ¿no?, ese perdernos a nosotros, ¿no?, perdernos incluso el contacto, el mirarnos, el atender nuestros gestos, ¿no? O sea, yo creo que al final vamos tan rápido, vamos como a lo que pensamos que es lo importante para quitárnoslo encima, que no nos estamos quedando en ese trayecto. Y lo decías tú antes, el problema a los niños, porque si ya a nosotros nos pasa que se nos supone un cerebro medianamente formado, ¿qué no les pasará a los más pequeños, ¿no? Yo en el libro lo planteo claramente, no pantallas a menores de 14 años, no pantallas interactivas. Y lo digo y doy datos, doy información que todo el mundo tiene derecho a saber y que parece que cuesta. De alguna manera me alegro mucho que el libro, como te decía, esté funcionando bien, no por mí, evidentemente, sino porque ¿No también? el tema, bueno, el libro es el que está funcionando bien y no por mí, lo repito, sino por el tema y porque parece que hoy por fin la sociedad está escuchando y es responsabilidad de la sociedad poner límites a empresas, a maneras de hacer que están haciendo daño al ser humano y sobre todo a los niños. Los niños no tienen responsabilidad ninguna, ni tienen barreras, ni posibilidad de defenderse ante una pantalla diseñada para destrozar tu atención, fragmentarla y crear adictos. ¡Qué horror! Es que dicho así, es crudo, pero es la realidad, aunque a veces no lo queramos ver. Como humanista no me quiero ahorrar adjetivos en esto y después la segunda parte del libro, que no todo iba a ser malas noticias. Yo te iba a preguntar ante esto, ¿hay solución? Sí, ¿verdad? Y tú propones unas cuantas, ¿no? Hablas del cultivo de la atención a través de las pequeñas cosas. Claro. ¿Qué es esto, Toni? Cuéntanos. Yo como profesor de humanidades y meditación lo que no quería es decir, mira, lo que tú entiendes como meditación, que es eso de estar con las piernas cruzadas, con las manos así, un incienso, eso ya lo descarto. O sea, eso no es meditar, eso es una técnica de meditación. Yo lo que quería con este libro divulgativo era que cualquier ser humano, cualquier persona, para él o para sus hijos, tuviera la oportunidad de saber qué es el cultivo de la atención, que es la meditación, y qué beneficios tiene en una vida de un ser humano, de una persona de hoy, con su estrés, con su vida, con sus niños, con su trabajo. Y esa era la misión de la segunda parte del libro, el poder dar soluciones y herramientas que realmente van a sorprender al lector porque las tienes ahí y tú vas a decir, uy, esto, si yo ya meditaba, pero no lo sabías. Y entonces esas oportunidades de conectar con tu atención permiten ese cultivo y permiten que, por un lado te la roban, pues con estas prácticas, por un lado, tú vas a seguir cuidándola y ganando atención. Y vamos, aquí es un poco mi reto, ¿no? El poder defender este conocimiento humanista en el día de hoy me parece un reto increíble porque se está relegando, como te he dicho, por un lado, y por el otro, aquí Toni Ram está hablando de humanismo y de meditación cuando parece que no es lo importante, y repito, para mí es lo más importante. O sea, aquí no hace falta irse a la montaña en soledad, ¿no? No hace falta tener una técnica perfecta de esa postura que nos permite... A ver, yo sé que esto hay que leerse el libro, por supuesto, para ver todo eso, pero algún ejemplo así para ponernos la miel en los labios. Yo llego a mi casa ahora y ¿qué puedo hacer? Pues mira, en la parte de las soluciones, yo doy te voy a dar dos ejemplos. El primero que doy y uno que va a entender todo el mundo. El primero es tan fácil como darse cuenta. O sea, durante el día tenemos la oportunidad de darnos cuenta de, pon 3 puntos suspensivos ahí y pon lo que tú quieras. Me doy cuenta de que uso demasiado el teléfono móvil. Me doy cuenta de que mis hijos usan demasiado el teléfono móvil. Me doy cuenta de que en mi trabajo falla algo y no estoy bien. Pues estas son las primeras meditaciones que uno puede hacer en su día a día. Y alguien me dice, Toni, pues qué novedad, ¿no? Yo ya sabía eso. Bueno, ahora tienes que saber que eso es meditar. Porque mira. Meditar de alguna forma es prestar atención a lo que es en este momento, a lo real, a lo que de verdad va a hacer que tu vida cambie. Entonces, cuando tú prestas atención a estas cosas importantes, tú estás meditando. Y ya lo decía Simone Weil el siglo pasado, que también ahora está como muy mainstream. Simone Weil, los que la conocemos hace muchos años, que habla muy bien de la atención y la meditación, filósofa francesa, te habla de esto. O sea, la atención, prestar atención o meditar no es otra cosa que conectar con tu mundo real. Y como nos tienen tan enajenados de nosotros mismos, esto es una novedad. Y que sepas que dándote cuenta de tu realidad ya estás en ese proceso atencional de meditar, oye, pues es una maravilla, ¿no? Tú ya estabas meditando y no lo sabías, pues
conecta conscientemente. Esto sería para empezar. Y a partir de ahí empieza el cambio, entiendo. Poco a poco. O sea, y a partir de aquí hay meditaciones cotidianas que presento en el libro y presento, por supuesto, sabios, filósofos del pasado que te explican por qué, que te hacen conectar con la atención, por ejemplo, la creatividad. Cuando tú te paras a pintar un momento, quien sepa lo que significa esto, wow, el tiempo psicológico se evapora y tú te conectas con eso, con lo que es, con la realidad, y estás en la creación. Otra meditación cotidiana que se está perdiendo es el aburrimiento. Y fíjate, los medios de comunicación en Bilbao y en Barcelona, que vengo de la promo, me preguntaban mucho por el aburrimiento. Y es que no nos dejan aburrirnos. Estás 3 minutos en el supermercado y echas mano al teléfono. Y ya no hablamos del transporte público, de ir en el metro o esperar en una consulta al médico, ¿verdad? Mira, venía hasta aquí, hasta la radio, hasta vosotros, venía en el metro y en un ejercicio atencional yo estaba observando. El 90% de las personas estaban mirando la pantalla del teléfono y el otro 10% con los cascos escuchando algo. Pero es que era terrible. Estamos en un momento en el que no hay sociedad, no hay comunicación, no hay comunidad. Y si esto sigue por aquí, hay filósofos como Byung-Chul Han que ya hablan de esto y el panorama es desalentador. Jolín, hay que hacer por cambiar. Quizá estos pequeños gestos desde casa, ¿no?, de manera individual, nos permitan otra vez volver a conectar con nuestra parte más humana, ¿no? Dejar de lado humanoides, inteligencias artificiales, ¿no? Y volver a la esencia de nosotros mismos y volver a conectar entre nosotros. Porque, o sea, yo sin ser experta como tú, sí que lo aprecio esto, que estamos muy desconectados. Y me da mucha pena en el fondo. Vamos, en el fondo no, me da pena. Sí, es triste. Porque al final la sociedad somos eso, somos conexión, ¿no? Somos red, jolín. Pero se está disolviendo y esto provoca, que también lo explico en el libro, que otros intereses, otros entes, que yo los llamo drenadores, que pueden ser empresas o personas o grupos o lo que sea, que despersonalicen la sociedad, que nos conviertan en cosas. Y cuando esto sucede, entonces ellos van a elegir a quién votas, ellos van a elegir qué consumes, ellos van a elegir cómo te vistes. Y esto es preocupante. O sea, esto es un primer paso. Tampoco me voy a engañar, este libro es un primer paso. Esto no es una solución global. Hacen falta muchos actores y recordar mucho este tema, pero hoy un primer paso desde las humanidades. Que las humanidades tengan, y yo soy muy ferviente seguidor de esto, que las humanidades tengan más protagonismo en la sociedad de hoy, es un primer paso. Tú antes hablabas de esas conferencias que das, ¿no?, donde va muchísima gente a escuchar todo lo que tienes que decir. En ese contacto, llevas ya mucho tiempo en esto, en ese contacto con la gente, ¿qué es lo que más te llama la atención o con qué te quedas? El interés, porque digo, yo voy a una conferencia, por ejemplo, la que tuve hace unos días en Granollers, voy a una sala de 100 personas y está llena. Yo digo, que han venido a escucharme a mí, a un profesor de humanidades y meditación. Y entonces, claro, te sorprende el interés que tiene prestar atención a la atención. Después del sentimiento de abrumado, me responsabilizo del libro y de mi mensaje y intento en ese momento pues ofrecer en esa conferencia lo que pienso, y es una conferencia sobre el libro. Entonces, ese interés que ya estoy empezando a ver en la sociedad es lo que más me Es alentador, ¿no? Sí. Hombre, creo que es alentador. Creo que es un comienzo de algo que yo hace 2 años veía más oscuro. Cuando estaba en mi casa, en mi estudio, pues escribiendo todo el libro, era algo que dije, yo no sabía este libro si iba a funcionar, si lo verán, no lo verá la sociedad. Oye, parece que sí. Entonces, feliz de eso. Y este libro, las meditaciones cotidianas, todo aquel que se acerque al libro, que vaya a la librería, que ya está, hace un mesecito escaso, ¿no? Que se publicó, ya lo pueden encontrar. ¿Tú qué esperas como autor de este libro que el lector saque del libro? Pues el mensaje del libro es principalmente humano. O sea, nos conecta con la esencia del ser humano. Por lo tanto, si quien se lea el libro y recoge algunas ideas que le sirven para conectar con él mismo, desde el ser, desde lo humano, desde las humanidades, yo con eso me sentiría muy satisfecho, porque la segunda parte del libro, que explica, no recuerdo si 19 meditaciones cotidianas, no todo el mundo tiene por qué conectar con todas,
pero si en alguna de ellas pues hay un match, yo súper feliz, porque eso sé que le va a ayudar mucho a la persona que conecte con eso. Pues Tony Ram, muchísimas gracias. Aquí dejamos las meditaciones cotidianas, el cultivo de la atención a través de las pequeñas cosas, volver a conectar con nosotros mismos. Un placer. Gracias por ese mensaje tan necesario que nos acabas de dar y que das también en tu libro. Ojalá muchos conecten con ello y veamos un cambio. Pues el placer ha sido mío, Marta. Gracias a Kiss FM, gracias a ti por prestar atención a este libro y seguimos caminando. Un abrazo. Muy bien, pues hasta pronto.